Bueno, ya llegamos a nuestra clase número 5, que ya prácticamente es un mes con una semana. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el género dramático. Pongan como título en su cuaderno, género dramático. Justo lo que le iba a preguntar. Bueno, ¿quién me lee lo primero? Yo. Miguel. Definición. Conjunto de obras literarias cuyo contenido presenta un conflicto propio de la naturaleza humana que conocemos directamente a través del diálogo de los personajes. Exactamente. Lo Entonces, pues por lo regular lo que es el género dramático, pues siempre va a hablar de los conflictos de los seres humanos, realmente. Pero lo copiamos, profe. No, yo les voy diciendo después que copio. Avísanos Bien, aquí tenemos un diálogo de un género dramático. Sí, siempre los diálogos van a decir, por ejemplo, madre. Aquí viene lo que va a decir la mamá, lo que dice el novio. Sí, así consecutivamente. Demian, léanos por favor. Yo no. Demian. ¿Yo? Sí, dije Demian. Ay, no escuché, perdón. ¿Qué significa drama? Palabra que proviene del griego drau igual hacer, actuar, obrar. Una obra dramática. Entonces muestra acciones que llevan a cabo los personajes. Hay 3 tipos básicos de obras dramáticas: tragedia, comedia y drama. Sí, entonces, este género siempre pensamos que es algo trágico, sí, pero no realmente, pues como lo dice aquí, tiene lo que es la tragedia y la comedia. La comedia por lo regular es algo para hacernos reír. Y lo que es el drama, vamos a ir viendo qué es cada uno. Sí, porque no realmente, lo que es tragedia y drama no realmente es lo mismo. Lea, por favor, Oliver. La tragedia, obra dramática de tono mayor. Personajes mitológicos, heroicos, principales de la realeza. El conflicto más importante es la lucha del hombre contra el destino, Aldocino o Moira, generalmente funesto y fatal. La acción provoca un estado de catarsis en el protagonista y en el público. Bueno, en la tragedia nos dice personajes mitológicos. ¿Cuáles son los personajes mitológicos? Los que son fantasía. Pues de fantasía, pero por ejemplo, en una caricatura. Como un unicornio. Ándele, un unicornio, ¿qué más puede ser? Sirenas. Sirenas. Bueno, entonces tenemos también lo que es ¿Han visto la película de Hércules? La caricatura más bien de Hércules. No le La ha visto mi hermana. Harry Potter. Bueno, Hércules es un personaje mitológico. De ahí se encuentra con un personaje que también se llama Hades, que es el dios de la muerte. El dios de la destrucción, ¿no? Sí, el dios de la destrucción. Pelo azul. También vemos lo que es el personaje de un Pegaso, que es un caballo con alas, también es un personaje mitológico. Los heroicos también vienen siendo, pues, por ejemplo, Hércules, Hombre araña. Aquiles. ¿Quién más se les ocurre como héroe? Hombre araña. Bueno, ¿No sí, hay uno que se llama Zeus? Zeus. Superman. ¿Salió uno que se llama Zeus? También es Zeus. Bueno, entonces en por ejemplo, Pues sí. yo me interesaba
si se acordaran de la película de Hércules, pero dicen que no la han visto, ¿verdad? La caricatura más bien. Sí. Porque no me acuerdo muy bien. Bueno, en la caricatura de Hércules dice que puede existir un conflicto y de lucha del hombre contra el destino. Entonces Hércules se supone que es un semidios y lucha contra Hades, porque Hades lo que quiere es destruir a la tierra con la ayuda de unos seres mitológicos que se llaman los, válgame, se me fue la palabra. Bueno, ahorita que me acuerde les digo. Sí. Los titanes. Se llaman los titanes. Sí, entonces con la ayuda de los titanes intentan destruir lo que es la tierra y entonces ahí Hércules es el que intenta pues destruirlos. Aquí tenemos pues algo más o menos de lo que es ¿Pero qué es eso? de lo que es la tragedia. O sea, es una foto de una obra que es una tragedia. Si se fijan, pues nada más con el ver el rostro lleno de sangre o las formas como está hecho, esta imagen pues nos está dando una idea de cómo es una tragedia. ¿Qué tiene en la cabeza el otro? Es como un casco. Sí, pero de hierro. ¿Para torturar? Esos cascos de hierro. No, es un casco nomás que como que a la parte de atrás hay algo y pareciera que pertenece al casco, pero no es el casco. Ay, parece que le atravesó. Sí, parece, pero no es algo que está ahí en la pared pegado. Yo pensaba que Es una cruz. Una cruz de... Bravo, bro. Yo Bueno. pensaba ¿Y por qué hay una A en la pared? Bueno, continuamos. ¿Quién más puede leerme esto que no sea Demian y Miguel? Yo. ¿Quién? Jade. Jade, léalo. Ok. La comedia. Obra de tono mayor. Personajes corrientes sometidos a los embates de la vida cotidiana. Diálogos humorísticos pero con visión críticas de los hechos. La acción dramática tiende a mostrar al protagonista como vencedor. Su contenido porta una enseñanza moral. Exacto. Por ejemplo, ustedes pueden decirme alguna comedia que hayan visto, algo que los haga reír. ¿No recuerdan? Análisis cerebral. ¿A cuál era? Lo dejo en su lugar. Tenemos ahora lo que es el drama. ¿Quién lo puede leer? Yo. Léalo. El drama. Obra literaria mayor que muestra acciones de los personajes donde lo trágico y lo cómico no se excluyen. Su tono es melancólico porque enfatizan en aspectos valóricos de la sociedad humana que son atropellados. Ya volví. Au. Enfatiza en la perspectiva social. Se organizó en España renacentista. Muy bien. Demian, tenías micrófono prendido. Tenemos aquí lo que son las obras menores, lo que es una farsa, sainete, la pantomima, las marionetas, la ópera, autosacramental, entremés, ¿sí? De aquí los que tenemos, los que más son comunes que conocemos, viene siendo lo que es la pantomima, las marionetas si las hemos visto, también la ópera, sí, en alguna ocasión, pues lo hemos visto en la tele o hasta en la escuela. ¿Quién lee esto? ¿Puedo leer yo, profe? No he leído. Léalo. La obra dramática es un texto escrito por un autor llamado dramaturgo. La obra teatral es una representación física. Material de la obra dramática es el director teatral el encargado de esta expresión de arte. Toda obra dramática es esencial, se caracteriza por su virtualidad
teatral. Sí, entonces, pues como dice aquí, es una obra que la realiza realmente un autor llamado dramaturgo. Y pues es una de las formas que se podría decir más difíciles de representarse en la actuación. Bueno, orígenes del drama y el teatro. En Grecia, en el siglo V a.C., se hacían grandiosas representaciones en honor a Dionisios, dios del vino y la fertilidad. El carácter religioso de estas representaciones se manifestaba en coreografías, música y canto. Profe, ahorita Demian estaba Aquí podemos ver una la imagen pantalla. de una obra teatral, ¿sí? Donde hacían, como decía, en honor del dios del vino. Dice, el espacio en que se realizan estos rituales se llama teatrón, lugar para contemplar, y durante varios días el público permanecía observando el espectáculo. Entonces, en aquella época, las obras teatrales duraban días, ¿sí? En la época actual, pues una obra teatral, lo máximo que puede durar es de 1 hora y media, 2, o como mínimo puede ser de 40 minutos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo eran antes el lugar donde hacían las representaciones teatrales. Obsérvenlo. Sí, era el Parece lugar. una cancha de fútbol. Parece, ¿verdad? Entonces, si se fijan, era, pues, por la forma, el tamaño, se ve que era un lugar muy grande y para capacidad de mucha gente. Aquí tenemos un teatro al aire libre un poco más pequeño, si observan. ¿Quién lee, por favor? Yo. Léalo. ¿Puedo leer, profe? Sí, usted. Con el pasar del tiempo, las representaciones primitivas sufrieron transformaciones fundamentales que darían origen al teatro propiamente tal. Se introduce el diálogo de cambia el carácter religioso, se formaliza el trabajo de los actores, surgen los primeros autores, Sófocles, Esquilo, Eurípides, nace el género dramático. Aquí son las el género dramático, ¿sí? Entonces aquí a partir de ahí es cuando se empiezan a ver cambios en el teatro. Como les decía, ya la duración del teatro ya no era de días, sino de horas. Y al igual ya se introducen diálogos establecidos, o sea, lo escribían tal y como lo tenía que ser cada actor. Antes era un poquito más improvisado y muchas de las ocasiones era basado en cosas religiosas, entonces ya después se cambió a hacer un tema de lo que sea. La obra dramática y la obra teatral están íntimamente ligadas desde su origen. Los antiguos griegos integran a sus ricas manifestaciones culturales el arte teatral, y los actores de la época dan vida a los personajes creados por notables escritores, poetas y filósofos. Los actores griegos eran hombres. Su vestuario era simple: túnicas y coturnos. Usaban máscaras que representaban la tragedia o la comedia. ¿Sabían ustedes que en aquel tiempo la mujer no podía actuar? ¿Qué? ¿Qué, profe? Aquí vemos algunos ejemplos de cómo eran los vestuarios que acabamos de ver en las obras teatrales de antes. Miren las máscaras aquí en esta parte de abajo, los zapatos, ¿sí? Todo tipo de las máscaras eran muy diferentes a como se utilizan hoy. Oiga, profe, Dígame, ¿puedo ir al baño? vaya.
Dice, características del texto dramático. Está compuesta por una estructura primaria del lenguaje que corresponde a los parlamentos de los personajes en forma de diálogos, monólogos, soliloquios y apartes. Y por una estructura secundaria o texto secundario que contiene las llamadas acotaciones del hablante dramático básico que indican lo que era la entrada y salida de personajes, que eso lo vimos en la clase pasada, en las posiciones del teatro. Tipos de escenografía, lenguaje gestual de los personajes, lenguaje proxénico, luces, música y etcétera. La organización externa del teatro dramático. Todo texto dramático se origina en secuencias. Tenemos lo que son los actos, escenas y cuadros. Esto lo vamos a apuntar en nuestro cuaderno. Vamos a apuntar. ¿Todo eso lo apuntamos? No todo. Ahí les digo qué es lo que van a apuntar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde, profe? Ahí les digo. Van a poner organización del texto dramático. O sea, externa no. No, externa no. Nada más lo que subrayé. Ok. Y después nomás, lo único que quiero que pongan es actos, lo que encerré, escenas Y cuadros. y cuadros. No quiero que pongan el significado, nada más quiero que sepan cómo era en la organización. Es mucho, profe, ¿no? Ay, mira. Ay, eso lo escribe un niño de... Bueno, el mundo dramático es una realidad creada por un dramaturgo. Sí, recuérdense que cada historia, pues es como... Cierra la sección y ya se ponga otra. Bueno. ¿Copiamos eso? No lo vamos a copiar. Vale. Bueno, se representa directamente al receptor, lector o espectador a través de diálogo de personajes. Tiene un eje central que es la acción y el conflicto dramático. Esto es el mundo dramático, como lo acabamos de leer. ¿Qué es la acción dramática? Se define como la suma de los movimientos internos y externos de los personajes que se ven enfrentados a una experiencia especial. Está compuesta por los incidentes mayores o menores que conforman la intriga. Se desarrolla en 4 etapas. De las 4 etapas tenemos lo que es la presentación. ¿Sí? Tenemos el desarrollo, el desenlace. ¿Sí? La obra dramática y la obra teatral tienen la virtud de mostrar sin intermediarios a los seres humanos en toda su grandeza y su pequeñez. Nos conecta con la idea de hacer el mundo con nuestras acciones y enfrentar el conflicto de estar vivos y en compañía de otros. Bueno, aquí dejamos lo que